como candidata al Ayuntamiento de Madrid. Tenemos también a Emilia Sánchez, que hoy va a poner el acento en infancia, experta desde luego en políticas de infancia y también candidata a la Asamblea de Madrid, y a María Pastor, que también la conocéis. Ha sido la portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, así que quién mejor para traer aquí hoy este tema. Decía Tonucci que una ciudad pensada para los niños y las niñas y pensada para las personas mayores es una ciudad que acoge a todo el mundo. Y eso es lo que nosotras queremos a partir del 29 de mayo, ¿no? Creemos que han estado abandonadas durante muchísimo tiempo las familias en esta ciudad y los niños y las niñas, y nosotras hemos decidido ponerlos en el centro porque nos parece que hay que ponerlos en el centro, por lo que decía Tonucci, porque si construimos ciudades pensando en sus derechos, vamos a construir ciudades en las que todos y todas vamos a estar cómodas. Ciudades vivibles, ciudades jugables, ciudades habitables, ciudades respetuosas con el medio ambiente, donde los niños y las niñas no tengan que respirar humo en el colegio cada vez que entran y salen, y ciudades donde los coles puedan ser el centro del barrio, ¿no? El espacio comunitario, que de hecho lo ha sido durante muchos años en algunos barrios, por lo menos donde vivía yo, el colegio estaba siempre abierto y era donde se reunían las familias siempre, en el mismo cole donde estaba Marta, ¿verdad? Donde las familias, que además son familias construyen, y entonces es fundamental que los coles puedan ser ese centro para todas y todas. Coles donde además el acceso a la educación sea realmente universal, y para que sea realmente universal y se garantice ese derecho, también los comedores tienen que ser gratuitos y formar parte del proyecto educativo, y las extraescolares tienen que ser de calidad y gratuitas y accesibles a todos los niños y las niñas. Coles, además, que se conviertan también en un espacio donde los niños y las niñas estén cuidados y que cuando tengan algún problema de salud mental tengan siempre de referencia a un psicólogo o a una psicóloga. Coles donde los patios, como decía, estén abiertos y sean habitables, porque patios de hormigón nunca van a ser un espacio donde las familias vayamos a querer estar, y lo pueden ser, y para eso se tiene que convertir en el centro. Entonces yo no voy a decir nada más, simplemente voy a dar la palabra a Lucía Lois, que como decía... No, perdón, a Emilia. Mira que me lo he apuntado. Emilia, que como digo, se ha pasado muchísimos años trabajando en políticas de infancia, que ha sido la que ha estado coordinando el programa de familias y que va a poner el acento ahí. Gracias, Emilia. Gracias, Carol. Bueno, gracias a todos por venir, y venimos a hablar de infancia y de familias y de coles. Yo creo que nosotras sabemos muy bien los problemas que tienen las familias en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. En primer lugar, porque todas somos madres las que estamos aquí, lo vivimos en casa de primera mano. En segundo lugar, porque llevamos los últimos 4 años trabajando en cada barrio, en cada municipio de la Comunidad de Madrid, por conocer cuáles son los problemas que tienen las familias. Lo han hecho Carol y Rita desde el Ayuntamiento, lo ha hecho Tania Sánchez y lo ha hecho María Pastor desde la Asamblea de Madrid, lo hemos hecho también desde el Congreso de los Diputados, y llevamos 4 años preocupándonos por todas estas políticas. Pero en tercer lugar, y quería agradeceros a todas las organizaciones de infancia que estáis aquí. Conocemos también muy bien los problemas de las familias y de la infancia porque os leemos, y os agradecemos mucho el trabajo que hacéis. Cada vez que Educo nos dice que el espacio del comedor es un espacio muy importante para el desarrollo de los niños, pues esto llega al centro de las instituciones. O cada vez que la plataforma de infancia nos dice que las prestaciones tienen que ser universales, pues esto obviamente lo compartimos y tiene que llegar al corazón de las instituciones. Cada vez que UNICEF nos dice los problemas que hay de violencia a la infancia o de violencia digital, esto llega al corazón de las instituciones. Seguro que me dejaré organizaciones por nombrar, pero quiero pediros desde ahora que sigáis haciendo un trabajo importantísimo que hacéis, y que en cuanto lleguemos a las instituciones, en cuanto Rita sea alcaldesa, en cuanto Mónica sea presidenta de la Comunidad de Madrid, esperamos que seáis muy insistentes, que seáis tan profesionales como lo habéis sido, y que persigáis que las políticas de infancia y de familia sigan estando en el centro. Mirad, yo decía que es muy difícil criar hijos en la Comunidad de Madrid. Es mucho más difícil que en cualquier otro sitio de España.
porque Madrid encabeza todos los rankings. Encabeza el ranking de menor natalidad. Por algo será que las familias no se animan a tener más hijos. Encabeza el ranking, y nos lo dice Save the Children, con sus informes del coste de la crianza en la Comunidad de Madrid, que son 814 euros al mes, que es casi 200 euros más al mes de lo que cuesta en cualquier otro sitio en la media de España. Y encabezamos el ranking también en pobreza infantil. Somos el segundo país de la Unión Europea en pobreza infantil, y yo sigo sin entender cómo la comunidad más rica de España, una de las más ricas de Europa, sigue teniendo 1 de cada 3 niños en situación de pobreza y vulnerabilidad. Nosotros estamos convencidos de que la política que ha hecho el Partido Popular en los últimos 4 años es una política antifamilias, y si no, no estaríamos encabezando todos los rankings. Y por eso nos planteamos qué necesitan las familias para poder criar en Madrid sin dejarse la vida en el intento, sin dejarse el sueldo en el intento, y para eso se necesitan 3 cosas, básicamente. Por un lado, políticas públicas que apuesten por la infancia y la familia. Por otro lado, políticas de conciliación que permitan que podamos cuidar a nuestros hijos y nuestras hijas. Y, en tercer lugar, políticas públicas, o sea, servicios públicos que nos ayuden a la crianza, ¿no? En este sentido, por enumerar alguna de las cosas que llevamos en el programa, que habéis visto que tenemos ahí los programas, y no quiero daros la turra con todas las medidas, pero sí mencionar algunas de las que creo que son más importantes. En la Comunidad de Madrid pensamos que es importante llevar las políticas de infancia y de familia a una prioridad tanto presupuestaria como política. Por eso hemos apostado por crear una consejería de infancia y familia en cuanto lleguemos al Gobierno. También por una prestación universal por hijo a cargo. Y aquí, bueno, Lucía y yo siempre hablamos mucho de la importancia de las políticas universales, porque creemos que son las únicas eficaces y las únicas que llegan. Si criar un hijo en la Comunidad de Madrid cuesta 200 euros más que en cualquier otra comunidad, creo que estamos obligados a ayudar a las familias a salvar ese gap, y por eso hemos puesto una prestación universal por hijo a cargo, que en la primera legislatura llegará a 50 euros por cada niño de 0 a 16 años al mes, y que se duplicará para las familias vulnerables y para las familias monomarentales. Quería detenerme un momento en el tema de las familias monoparentales, porque en la pandemia hemos visto que son las que más, ya lo sabíamos, pero vamos, se ha demostrado que son las que más difícil lo tienen para criar. O sea, si normalmente en vez de 4 manos tienen 2 y en vez de 2 sueldos tienen 1, esto no significa que los niños y las niñas que están en familias monomarentales tengan que tener la mitad de derechos, tienen que tener los mismos derechos que todos, y por lo tanto tenemos que ayudarlas más, ¿no? Nosotros nos vamos a comprometer que en los primeros 100 días de gobierno en la comunidad haremos un decreto de familias monoparentales para reconocerles todos los derechos que ya tienen las familias numerosas, y además hacer que tengan derechos específicos por sus necesidades específicas. Y vamos a hablar mucho también del derecho al tiempo. El derecho al tiempo para cuidar, el derecho al tiempo para cuidarnos, el derecho al tiempo también para jugar con nuestros hijos, para disfrutar de nuestros hijos. Y para eso queremos medidas junto con las empresas que ayuden a las familias a poder criar mejor. Hablaremos mucho de la jornada de 32 horas, que seguro que nos habéis oído hablar ya. Y luego, en tercer lugar, había hablado de servicios públicos que son necesarios para la crianza. Y quiero detenerme un segundito, porque mis compañeras luego van a hablar de educación y de otros servicios públicos, pero quería detenerme en el de la sanidad. Porque no puede ser que 285.000 niños en la Comunidad de Madrid no tengan pediatra asignado en su centro de salud, y no puede ser que tengamos más de 2.000 niños en lista de espera para atención temprana, porque la atención temprana, si tiene lista de espera, ya no es atención temprana. Por eso queremos garantizar que todos los niños y niñas tengan un pediatra asignado, que la atención temprana no tenga listas de espera, y sabéis que la prioridad número 1 de nuestro programa autonómico es recuperar la sanidad pública para todos y para todas, ¿no? Creo que me estoy pasando del tiempo ya.
Así que lo dejo aquí. Dentro de servicios públicos veréis que en el programa pues tenemos muchas más medidas de empleo, de derecho al ocio, de ocio adolescente, de espacios de vivienda, de medidas de democracia, pero bueno, no quiero profundizar más, quiero pasar el micro a Lucía. ¿Le vas a dejar ese? Ya funciona. Vale. Pues nada, os dejo con Lucía Lois. Bueno, muchísimas gracias. Los años de manera conjunta entre las compañeras y los compañeros de la Comunidad de Madrid, de Más Madrid y el Ayuntamiento. Creo que es muy importante que hemos llevado a cabo un trabajo que es multidisciplinar, que es integral, que es mirar desde los dos lugares, ¿no? Todas esas políticas de familias que nos tienen que hacer la vida más fácil a quienes queremos tener hijos en la Comunidad de Madrid y quienes ya tenemos hijos. Tenemos que tener en cuenta que efectivamente la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid es un sitio donde tener críos es muy difícil, ya lo sabemos todas nosotras. Plantearse formar una familia ya de por sí es un reto, y después tenerla y cuidar de nuestros hijos parece una misión imposible, pero hoy queremos centrarnos en esas propuestas que tenemos en los programas para facilitar justamente esta tarea, para que las instituciones públicas se tomen en serio, efectivamente, ayudarnos, apoyarnos, hacerse cargo de qué supone criar en Madrid, y eso no supone regalar un chupete cuando tienes un hijo, como ha anunciado Almeida hace pocos días. Supone efectivamente poner la conciliación, poner la protección de la infancia, poner el juego, poner a los niños y las niñas y las familias en el centro, que es lo que estamos haciendo nosotras desde hace 4 años. Y todas las propuestas que traemos hoy aquí las sabemos, las conocemos, porque nos hemos pateado los barrios de esta ciudad durante los 4 años que llevamos trabajando. Nos hemos reunido con las AFA, nos hemos reunido con las AMPA, nos hemos reunido con las asociaciones de familias, de vecinos y vecinas, y creemos que son propuestas que están a pie de calle, que todas y todos vosotros conocéis muy bien y que son fundamentales. Desde el Ayuntamiento de Madrid hemos querido, desde la lista al Ayuntamiento de Madrid, liderada por Rita, hemos querido poner la escuela en el centro, porque creemos que la escuela es, además de obviamente un espacio de educación, un espacio formativo, un espacio clave para la igualdad de oportunidades de nuestros niños y las niñas, creemos que puede ser mucho más que eso. Creemos que la escuela es un lugar fundamental de igualdad, como decía, es probablemente la última institución universal e igualadora donde obligatoriamente nos tenemos que juntar con muy distintos y muy distintas, y eso es una oportunidad y eso es un tesoro, que nuestros niños y nuestras niñas estén con gente muy diversa y muy diferente, y donde todos seamos tratados igual, y eso hay que llevarlo a más, eso hay que potenciarlo, esa institución igualadora es clave. Yo quería empezar esta tanda de propuestas sobre la escuela, corazón del barrio, con una cita de César Rendueles que me gusta mucho y que dice: en lugar de pensar la escuela como la única institución capaz de fomentar la igualdad, utilizar la igualdad como instrumento para construir una mejor escuela posible para todos y todas. Y creo que esto es fundamentalmente lo que nosotros queremos hacer. Queremos construir la escuela como un lugar efectivamente de igualdad posible para todas y todos, ¿no? La escuela, además de igualdad de oportunidades y un espacio igualitarista, tiene que ser también un espacio de protección. Y esto es muy importante. La escuela es el lugar donde los niños y las niñas pasan muchísimas horas al día, y tiene que ser un lugar donde sean protegidos, donde sus necesidades sean el primer sitio donde los profesionales conocen cuál es la situación de los niños y las niñas y donde se tienen que poner las primeras herramientas de protección. Tiene que ser también un lugar de cuidados. Efectivamente, los cuidados tienen que estar puestos en el centro. Muchas veces oímos esta polémica sobre que las escuelas no pueden ser aparcaniños. Efectivamente, la educación y las escuelas tienen que tener sistemas de cuidados de muchísima calidad y en esto tenemos que poner el énfasis. Y también tenemos que decir que la escuela es una herramienta de conciliación, y sí que lo es. Efectivamente, nosotras y nosotros queremos tener más tiempo para ver crecer a nuestros hijos, queremos pasar más tiempo con ellas y con ellos, pero la conciliación es uno de los principales problemas de las familias en esta ciudad y en esta comunidad, y es importante que las herramientas que pongamos en marcha para que podamos conciliar mejor sean herramientas de calidad, tanto para los niños, que estén bien cuidados, que estén bien protegidos, que sean herramientas de conciliación de ocio, que se lo pasen bien y que efectivamente las familias nos permitan ir a trabajar y seguir con nuestras vidas. Y por último, la escuela es un lugar de garantía de derechos, de garantía de derecho de la educación, obviamente, pero también es del derecho al juego, ¿no? Del derecho a comer sano, que después hablaremos de comedores escolares.
En Madrid vive medio millón de niños y niñas de menores de 15 años, de los cuales 370.000 son menores de 12 años. Estos son los niños de los que estamos hablando hoy. Son muchísimos niños, queremos que sean muchos más en esta ciudad y por eso estamos haciendo todas estas políticas públicas. Para Más Madrid, la ciudad de los 15 minutos, efectivamente tiene que ver con construir una ciudad más cercana, una ciudad más segura, barrios menos contaminados, barrios más jugables, barrios peatonales, barrios donde los niños y las niñas puedan estar por las calles. Decía Tonucci, ¿no?, que una ciudad es segura cuando los niños y las niñas están en la calle, no al revés. Los niños y las niñas no salen a la calle cuando la ciudad es segura, sino todo lo contrario, ¿no? Creemos que poner la escuela en el centro y abrir la escuela al barrio y mejorar la escuela para hacer todas estas cosas de las que acabo de hablar es realmente un proyecto transformador de ciudad que va a transformar no solo la escuela, sino también el barrio y la ciudad. Y como decía antes, muchas de estas propuestas, como decía Emilia, vienen, nos las han dado, nos las han explicado las organizaciones expertas en infancia que llevan muchísimos años trabajando y también nos las han dado las asociaciones de familias que llevan muchísimos años en Madrid trabajando justamente para mejorar las escuelas y que yo creo que en estos años han dado un paso más allá y creemos que siempre lo agradecemos cada vez que hacemos un acto para hablar de infancia y familias, para decir que las asociaciones de familias y de padres y madres llevan unos años traspasando los muros de las escuelas, empezando a hablar también de cómo mejorar los entornos escolares, cómo mejorar los barrios y creemos que eso es una manera de transformar la ciudad y que están comprometidas con transformar la ciudad de Madrid y hacer de ella un lugar mejor para los niños y las niñas y las familias y siempre queremos agradecerles ese trabajo y decir que, bueno, pues que estas propuestas que traemos hoy aquí, muchas de ellas son vuestras, las hemos trabajado conjuntamente y eso siempre es de agradecer, ¿no?, ese trabajo conjunto. Como no, queremos espacios seguros y menos contaminados en los entornos escolares, queremos lugares más igualitarios, queremos herramientas de conciliación dignas y queremos espacios de encuentro lúdicos, queremos poder jugar más y mejor en los entornos escolares y dentro de las escuelas. 3 propuestas claves que llevamos en nuestro programa, ya para no alargarme mucho más. Creo que Rita lo ha repetido muchísimo, lo hemos repetido todas muchísimo. Necesitamos escuelas infantiles públicas 0-3 para todas las familias madrileñas. No puede ser la escuela infantil 0-3, una vez que tienes un bebé, y lo sabéis muchas de las que estáis aquí, tenemos unas bajas por maternidad y paternidad que han ido creciendo en el tiempo, pero al final siguen siendo escasas. A los 4 o 5 meses tenemos que volver a trabajar, tenemos que volver a reincorporarnos al mercado laboral, principalmente además las mujeres queremos volver a trabajar, queremos recuperar ese espacio laboral y nos encontramos con muchísimos problemas para poder hacerlo, porque es muy difícil encontrar un lugar donde nuestros hijos y nuestras hijas estén bien cuidados una vez que volvemos a trabajar. No puede ser que más del 80% de las familias madrileñas no tengan una plaza pública en una escuela infantil y tengan que dejarse una parte importantísima del sueldo, entre 400 y 500 euros al mes, en una escuela infantil privada. Esto de verdad es un peso, un lastre para las economías familiares, lo sabemos, para la conciliación de muchísimas familias, y el Ayuntamiento de Madrid tiene que ser responsable y tiene que hacerse cargo de esta cuestión. Por eso llevamos en nuestro programa la construcción de 60 escuelas en los próximos 8 años, donde creemos que es importante efectivamente poner un presupuesto de más de 200 millones de euros en los próximos 8 años para construir estas 60 escuelas, y además creemos también que es muy importante poner en valor el modelo de escuela infantil que se puso en marcha en el anterior mandato, un modelo de escuela infantil que prioriza en los pliegos para la contratación de los trabajadores y las trabajadoras un modelo pedagógico e innovador, un modelo pedagógico que pone en el centro el cuidado de los niños y las niñas, que pone en el centro con la pareja educativa un mejor cuidado de los niños, como decía, y que esto ahora mismo está en riesgo porque el Gobierno de Almeida está volviendo a priorizar los pliegos, el dinero. Y esto no puede ser, ¿no? Tenemos que poner en el centro la pedagogía, tenemos que poner en el centro la educación, el cuidado de nuestros niños y nuestras niñas. Esto es fundamental. Bueno, queremos también decir que esto es una política universal, como estaba diciendo Emilia. Nosotros creemos que las políticas universales son más redistributivas, llegan a más gente, ponen menos trabas, sobre todo a la gente que más lo necesita, a las familias más necesitadas, más vulnerables, y esto es fundamental, y garantizan derechos básicos. Y por esto apostamos por este tipo de políticas. La segunda política que creemos que además es fundamental es la de las extraescolares gratuitas. Yo creo que todo el mundo que tenga críos en edad escolar en Madrid sabe cómo funciona este sistema, y es que es un sistema dual.
en el que efectivamente el Ayuntamiento de Madrid tiene un pequeño presupuesto para pagar algunas extraescolares en los colegios públicos de Madrid. Esas extraescolares están a la vez en las escuelas con las extraescolares que organizan las AFAs, que son las que son de pago. Esto lo que supone es un sistema de exclusión, un sistema segregador, donde las extraescolares públicas, que son a las que acceden de manera gratuita principalmente las familias con menos recursos, son normalmente de peor calidad, son normalmente aquellas extraescolares menos divertidas, es el apoyo, es el inglés, es el refuerzo de lengua, ¿no? Mientras que las actividades que programamos las AFAS, las asociaciones de familias, son las más divertidas, ¿no? La robótica, los deportes, la acrobacia, tal. Esto no puede ser, este sistema segregador lo tenemos que terminar con él, porque todos los niños y todas las niñas tienen derecho a tener las mismas actividades extraescolares. Las extraescolares es un sistema de conciliación clave para muchísimas familias, pero también tiene que ser un espacio de juego, es un espacio de derecho a jugar, de derecho a aprender cosas diferentes a las que se dan en el currículum del día a día de las escuelas, y es una manera, pues también de abrir las escuelas al barrio y mantenerlas abiertas por las tardes. Entonces creemos que es fundamental que el Ayuntamiento de Madrid rompa este sistema segregador de dobles extraescolares, de extraescolares públicas y extraescolares privadas. Creemos que todas deben de ser públicas, todas deben de ser universales para todos los niños y todas las niñas, y deben de ser gratuitas para que nadie se quede sin ir a una extraescolar por no poder pagársela. Creemos que esta es una manera de avanzar, como digo, en políticas universales para quienes más lo necesitan, que son las niñas y los niños, que son nuestras personas más vulnerables y que además son el futuro de Madrid. No debemos de guardarnos ni un solo euro en poner políticas públicas para ellos y para ellas. También creemos que es muy importante hablar, por último, de la apertura de los colegios. Ha habido durante los últimos años mucho debate sobre si abrir los colegios por la tarde y los fines de semana, ¿no? es volver a un modelo de aparcar a los niños, es un modelo de, pues un poco como de abandono de nuestras criaturas. No, nosotros queremos pasar tiempo con nuestros hijos, tiempo de calidad. Nosotros queremos recuperar tiempo para ver crecer a nuestros hijos y estar con ellos. Pero para ello necesitamos lugares donde poder hacerlo. Y creemos que los colegios son infraestructuras que son públicos, que están en los barrios, que son lugares grandes, acondicionados, donde queremos poder pasar tiempo con nuestros hijos y nuestras hijas. Además, también creemos que los barrios necesitan infraestructuras sociales, infraestructuras comunitarias, donde poder encontrarnos, donde poder generar comunidad, donde poder vernos, donde poder tejer. Y esto es fundamental para los barrios de Madrid y no pasa en Madrid, ¿de acuerdo? En muchísimas ciudades, ya no digo de Europa, hablo de Vitoria, hablo de Barcelona, hablo de Valencia, existen redes de ludotecas infantiles, espacios comunitarios donde las familias nos podemos encontrar, donde podemos jugar, donde podemos hacer actividades familiares sin necesidad de consumir. Y en Madrid esto no pasa. Al final tenemos que irnos al bar o tenemos que estar en el parque. Son los dos únicos lugares donde podemos pasar una tarde o un fin de semana. Esto tiene que cambiar. La ciudad de Madrid necesita espacios familiares, lugares donde encontrarnos, y tenemos que empezar por abrir los colegios. Esta es nuestra propuesta. Abrir los colegios por las tardes, abrir los colegios los fines de semana, abrir los colegios en las épocas no lectivas, donde podamos abrirlos al barrio, no solamente a las familias, a las comunidades educativas, pero también a las asociaciones de vecinos y vecinas, y en general a todos los barrios, y hacer de ellos espacios comunitarios, centros sociales para todas y para todos. Me paro aquí, os voy a darle la palabra a María, que nos va a hablar de dos cosas que creemos que son fundamentales. Va a hablar de esa parte, de esa otra pata de la escuela, que es la educación, obviamente central, y va a hablar de esos entornos escolares y cómo vamos a bajar la contaminación para que nuestros hijos dejen de respirar veneno en los entornos escolares. Muchísimas gracias. Nuestras niñas pasan muchísimas horas en el colegio. La escuela juega un papel fundamental en su educación, en su día a día, en su vida, también en la vida de las familias, y por eso llevamos 4 años trabajando y ampliando todo el trabajo que se venía haciendo para garantizar que su tiempo en la escuela, que el tiempo que pasamos las familias en la escuela sea un tiempo de calidad y que sirva para mejorar su vida. Hemos llamado al programa Una educación para vivir mejor, y creo que recoge perfectamente cómo concebimos la educación. Todavía en Madrid, los estudios de tus padres, el dinero que tienen tus padres, la herencia que recibes de tus padres marca las posibilidades y las opciones de futuro. Y creo que tenemos muchísimo trabajo por delante para impedir que esto suceda y para garantizar que, independientemente de quiénes sean tus padres y tus madres, tú tengas oportunidades y opciones de futuro. Por eso nosotros hemos concebido
esta educación y este programa como la columna vertebral de nuestra región y queremos avanzar en cosas que llevan mucho tiempo paradas. Queremos avanzar en mejorar la calidad educativa. Todos vivimos en pandemia la bajada de ratios y todos sabemos y somos conscientes que no podemos permitirnos renunciar a ella, porque las mejoras que supusieron durante esos años para nuestros jóvenes, para nuestros niños y nuestras niñas fue espectacular. En secundaria nos lo decían los profesores, ¿no? Es que ha aprobado todo el mundo, porque claro, oh sorpresa, cuando tienes menos niños y niñas en un aula, se puede uno concentrar, puede trabajar, puede atender mejor al alumnado y los resultados mejoran. Así que la bajada de ratios, el aumento de profesores y mejorar y ampliar la atención de la enseñanza, eso es una prioridad para nosotros que tenemos que poner en marcha estos 4 años. Pero también queremos ampliar derechos, lo ha comentado ya Lucía y Emilia, ¿no? El comedor escolar universal y gratuito, que todavía tenemos que discutir con algunas fuerzas progresistas el concepto de universal y por qué si a la cita con el médico no pedimos cuánto dinero cobras al año, tampoco lo queremos hacer con el derecho a la alimentación de nuestros hijos y nuestras hijas. Esa es una prioridad absoluta. Es una medida que no tiene cuestiones negativas, no es especialmente cara, garantiza el derecho a una alimentación saludable, influye en la escolarización de los niños y las niñas, influye en el proyecto educativo y en la capacidad que tenemos para acercar a los niños y niñas a ese concepto de alimentación saludable, donde vienen los productos de cercanía. Y todavía me sorprende que haya gente que se niegue a hacerlo, pero nosotros no tenemos ningún problema cuando lleguemos al Ayuntamiento de Madrid con Rita, cuando lleguemos a la Comunidad de Madrid. Es una prioridad. Al final de la legislatura, el 80% de los niños y niñas tendrán acceso a la alimentación saludable, a ese derecho que estamos negando en la Comunidad de Madrid con unas becas que llegan... Bueno, son unas becas de vergüenza. La Comunidad de Madrid está a la cola, por supuesto, como decía Emilia, en casi todo lo bueno estamos a la cola, en casi todo lo malo estamos a la cabeza y tenemos que revertir este sistema acompañándolo, como decía Lucía, de la ampliación de derechos con las extraescolares, que tiene que ser un elemento fundamental también a la hora de garantizar no solo la igualdad de oportunidades, sino la conciliación. Pero hay mucho más. Para nosotros la salud mental es un elemento clave, no solo en la parte sanitaria, sino que los centros educativos llevan años desde la pandemia sufriendo unas condiciones muy preocupantes, muy angustiantes. Los docentes, sobre todo de los institutos, nos transmiten la angustia con la que están viviendo el aumento de casos de salud mental, el aumento de los protocolos por suicidio dentro de los centros educativos, la falta de recursos. No sé si sabéis que cuando se abre un protocolo por suicidio, ese niño, esa niña, esa joven ya no puede, por ejemplo, ir al baño solo, ¿no? Tiene que acompañarle un docente, pero como hay que, obviamente, proteger su derecho a la privacidad, hay que crear un código por el cual un niño sale y dice, por cierto, que hace falta papel, y papel es la palabra clave para que el profesor que está de guardia o que esté haciendo cualquier cosa tiene que levantarse a acompañar al niño para que vaya al baño, para que no esté solo. Esa falta de recursos en los centros educativos, ese abandono, porque les dicen, no te preocupes, si con este protocolo a vosotros no os va a pasar nada. Y dicen los docentes, no, si lo que yo quiero es que no le pase nada al chico o a la chica. No estoy hablando de mí, estoy hablando de ellos. La angustia con la que viven los centros educativos esta realidad sin recursos es una competencia de la Comunidad de Madrid, pero sobre todo es una responsabilidad moral de un gobierno que se ocupa de su educación. Y nosotros vamos a abordar esta realidad, vamos a poner en marcha un plan integral. Ahora mismo hay 5 profesionales para todos los centros educativos. Nosotros queremos un plan integral que aborde esta realidad y que todos los centros que tengan 2 protocolos de suicidio o más abiertos tengan inmediatamente un orientador más automáticamente para abordar, acompañar y proteger a nuestros chicos y a nuestras chicas. Nosotros lo vivimos con angustia, los docentes lo viven con angustias, las familias lo viven con angustia y yo creo que nosotros no podemos permitirnos esta falta de compromiso y de abandono que tiene ahora mismo la Comunidad de Madrid con nuestros jóvenes. Así que la salud mental va a ser una cuestión prioritaria, acompañado de profesionales, PTSCs, PTs, ALs, todos los que acompañan al alumnado con necesidades educativas especiales, porque las familias tienen que sentir que los centros educativos son espacios seguros donde sus hijos y sus hijas tienen apoyos, tienen los recursos para que sean educados en calidad. No puede haber una educación de 2 niveles, de 2 velocidades, en las que
hay chavales que no necesitan apoyos y van a un ritmo, y los que necesitan apoyos van sorteando, van rogando, van pidiendo, van exigiendo, y a veces les llega medio PT, medio AL, y mientras tanto su proceso de aprendizaje se ve dañado. O familias que sienten que se tienen que marchar a otros centros porque la Comunidad de Madrid no está poniendo los recursos. Nosotros nos negamos a que las familias tengan que renunciar a la escuela pública porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está poniendo los recursos necesarios. Estamos a la cola en inversión de toda España, y eso se traduce en que nuestros hijos y nuestras hijas no están con los apoyos y con los recursos que necesitan para garantizar su educación de calidad. Hay que aumentar, por supuesto, plazas públicas, lo decía Lucía, plazas de infantil, plazas de formación profesional. Cada año se quedan fuera 30.000 jóvenes, y sobre todo se quedan fuera de los ciclos formativos que marcan el futuro o que van a marcar el futuro de nuestra región. Las opciones de futuro, el empleo verde, la transición ecológica en la Comunidad de Madrid va a venir marcada también por la formación profesional, y no puede ser que esos ciclos estén solo en la oferta privada, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de liderar. Pero me voy a centrar sobre todo en la parte de los centros educativos, ¿no? Donde, como decía antes, nuestros hijos y nuestras hijas pasan tanto tiempo. Nosotros nos imaginamos los coles, yo me los imagino a veces como islas verdes dentro de este cemento en el que vivimos, ¿no? Coles que son lucha contra la crisis climática, que son centros que garantizan el confort de nuestros hijos y nuestras hijas, centros donde no se pasa calor, no hay golpes de calor. Nuestros hijos no sufren esas condiciones que están viviendo ahora mismo, no hace que las familias tengan que ir como ayer, ¿no?, a San Isidro a exigir, por favor, medidas para proteger a sus hijos y nuestras hijas. Y tenemos varias medidas para convertir los coles en coles verdes, en islas verdes, en espacios de lucha contra la crisis climática. Unas son los coles solares, que ya nos los habéis contado, esta idea loca de utilizar todos los tejados de los centros educativos para instalar placas solares, para reducir las emisiones de CO2, para reducir la factura de los centros y utilizar ese dinero, oh sorpresa, para mejorar la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, y además para bajar la factura de la luz de las familias. Estamos hablando que cerca de 13.000 familias podrían ahorrarse entre 200 y 300 euros en la factura de la luz cada año. Eso no es poco, necesita una inversión de 140 millones de euros, es menos de un cendal. Si lo han podido hacer con el cendal, diría que es muy factible hacerlo. De hecho, la Consejería de Educación ha hecho el estudio. Lo que pasa es que, esto es muy complicado, muy difícil. Quizá más adelante no. Esto hay que hacerlo ya. Es una inversión, nos ayuda a bajar los grados de los colegios. Como nos ayuda, y es urgente, transformar los entornos escolares. Hoy me ha contado Lucía que he traumatizado a su hijo diciendo que nuestros hijos y nuestras hijas respiran veneno en los colegios. No llevéis a vuestros hijos a los actos. Pero efectivamente nuestros hijos y nuestras hijas están respirando veneno. Ecologistas en Acción decía hace 2 semanas que 3 de cada 4 centros estudiados en la Comunidad de Madrid no es que superen los límites establecidos por la OMS y la Comisión Europea, es que superan el límite legal. Y no están haciendo absolutamente nada, no hay ni una sola medida. Es mirar hacia otro lado mientras estamos viendo cómo nuestros hijos y nuestras hijas y su salud están perjudicados. Y no es una idea, no sé, qué sé yo, loca, que se nos ha ocurrido nada más levantarnos por la mañana. Lo está haciendo Barcelona, lo está haciendo París. París ha peatonalizado calles. ¿Y qué pasa cuando peatonalizas las calles? Que la vida vuelve, los niños salen a jugar, los niños invaden los espacios y no pasa absolutamente nada. La ciudad sigue funcionando, los coches siguen circulando, solo que la ciudad está pensada para los niños y para las niñas. Y la inversión no es tan grande. Rivas lo ha hecho hace 2 años. Solo necesita de voluntad política. Y la voluntad política la tenemos aquí, claramente. El compromiso con las familias y con los niños y niñas está en estas mujeres que están aquí, está en Rita, está en Mónica y está en tantas candidatas y candidatos en los municipios de la Comunidad de Madrid. Y por último, hablamos de bajar la factura de la luz, hablamos de bajar la contaminación en los entornos y hablamos también de bajar la temperatura en los colegios, renaturalizando los patios. Otra idea loquísima en la que consiste en poner árboles, poner agua, poner sombras y espacio de juego en los patios de los colegios para que los niños y niñas puedan estar en ellos y no tener que quedarse en las clases porque no hay quien pueda salir a partir de mayo. Nosotros queremos que los colegios sean espacios donde poder estar, donde poder jugar, donde poder disfrutar, donde poder aprender, y eso necesita una transformación de los patios.
Eso necesita de inversión. Barcelona nos contaba que en colaboración con la Comunidad de Madrid, otra cosa que aquí parece impensable, que entre las administraciones se hablen y colaboren, allí eran capaces, con muy poco dinero, de transformar esos patios y además abrirlos a los vecinos y a las vecinas durante las olas de calor. Le llaman refugios climáticos, aquí esto es comunismo. Bueno, para nosotros no es comunismo, para nosotros es sentido común. Abrir los espacios para que los vecinos y vecinas se puedan proteger del calor. Nosotros queremos revolucionar la educación con la calidad educativa que se merecen nuestros hijos y revolucionar los centros educativos para garantizar el confort que se merecen nuestros hijos y nuestras hijas. No es ninguna invención, no es ninguna idea loca, es sentido común, es poner los colegios y la educación en el siglo XXI. Y yo estoy enormemente orgullosa de poder acompañar a Rita y a Mónica en un proyecto que pone a la infancia, a las familias y la educación en el centro y que espero que a partir del 28 de mayo podamos poner en marcha. Os dejo con la próxima alcaldesa. Muy buenos días. Qué gustazo de equipo somos, qué gusto de proyecto que no se hace sobre una o dos personas, sino que se trabaja, se desarrolla, se arraiga en muchas mujeres, en muchos hombres, en muchas personas que llevan 4 años trabajando y desarrollando un proyecto que es sólido, que está preparado para gobernar, que conoce sus instituciones y que, por tanto, ofrece las mejores propuestas para la ciudad y para la Comunidad de Madrid. Yo de verdad que estoy muy orgullosa, no de encabezarlo, sino de ser parte de este equipo fantástico que tenemos aquí y que ha desarrollado y presenta hoy un programa, una parte del programa que, como toda parte de programa, es una parte de proyecto para la ciudad y de proyecto para la región de Madrid, y que habla de familias y habla de niños, pero sobre todo quiere trabajar por las familias y trabajar por los niños. Sabemos que infancia, natalidad, familias son conceptos genéricos, incluso vacíos, que se utilizan muy especialmente en la campaña electoral por parte de los gobernantes del Partido Popular, que dicen las palabras muy seguidas en las entrevistas o en los mítines durante unos 15 o 20 días y que después cierran la carpetita hasta los 4 años siguientes, porque entre medias dedican poco tiempo, pocos esfuerzos y, desde luego, muy poco cuidado y atención a esas familias y a esos niños. Esta semana ya de campaña electoral, Almeida ha propuesto regalar un chupete a los recién nacidos de Madrid. Ayuso ha hablado de ETA, que es básicamente lo que hace el 100% de los días de su propia campaña electoral. Yo creo que los ayuntamientos y los gobiernos tienen responsabilidades mucho más grandes y mucho más importantes. Los chupetes están bien que te lo regalen, lo suelen hacer las abuelas. Yo prefiero que el gobierno de una ciudad, el gobierno de una comunidad, no te regale, sino que te garantice derechos, que es una cosa mucho más importante, que sí es una responsabilidad única de quien gobierna y no de las abuelas, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy, para hablar de qué garantías de derechos en los ámbitos de la familia, de la educación y de la infancia podemos ampliar desde el Ayuntamiento y desde la Comunidad de Madrid. Creo que es muy importante que cuando pensamos en el estado del bienestar, en los servicios públicos, no pensemos en ellos como algo que está cerrado y definido hace 2 o 3 décadas y que no tiene capacidad de ampliarse, sino al contrario, tenemos que pensar en el estado del bienestar como un sistema institucional que va dando respuestas a una sociedad que cambia y que en ese cambio van generándose derechos nuevos, van generándose necesidades nuevas, y las instituciones tienen que estar rápidas en ir garantizando desde lo público esas necesidades y en esos derechos nuevos, ¿no? Eso creo que sucede con la infancia, que sucede con la educación. Por una parte, la incorporación no progresiva, sino ya casi total, de la mujer al mercado de trabajo, aunque desigual, genera necesidades nuevas en el ámbito de los servicios públicos. Y por otra parte, también creo que hay un cambio que se va produciendo, que es que los niños y las niñas, afortunadamente, son ya sujeto de derechos. No son solo esos apéndices, digamos, que dependen de las familias y a los que hay que cuidar o con los que hay que cargar, sino que son seres no solo individuales, sino autónomos y plenos de derechos, que por tanto pasan o deberían pasar a tener un papel protagonista como el resto de los sujetos, digamos, sociales o políticos de una ciudad o de una comunidad. Eso es hablar de infancia, ¿no? No es hablar, digamos, de los hijos, de los niños solo como nuestros hijos, sino como seres que necesitan políticas específicas para ellos y para ellas.
Por eso una parte importante de la idea de la ciudad de los 15 minutos tiene que ver con la educación, tiene que ver con la infancia, tiene que ver con el colegio. La hemos presentado hace tiempo ya y quizás, por la propia dinámica de la información bueno, no sé muy bien por qué, se ha centrado la discusión sobre todo en torno a dos de sus patas, digamos, la pata de la movilidad y la pata de la transformación económica, de la reindustrialización, del pequeño comercio, de lo que tiene que ver con la creación de empleo y riqueza, pero su tercera pata, que es igual de importante que las otras dos, es la de la educación, es la de hacer de los colegios y de las escuelas, de los institutos, el corazón de cada uno de los barrios de Madrid. Es, como decía Lucía, que las escuelas y los colegios no sean espacios cerrados, sino abiertos al conjunto del barrio, que en ese sentido sirvan para muchas más cosas, aparte de para que estén allí los niños durante las horas de la jornada lectiva, y es que sean esos lugares de disfrute, de aprendizaje, pero también de igualación de una sociedad en la que, si desde lo público no se interviene, se perpetúan las desigualdades, se perpetúa la segregación, se perpetúan las diferencias que impiden que tal cosa como la meritocracia y la igualdad de oportunidades exista. Puede existir como nombre genérico, pero si desde luego a esa carrera llegamos unos con la mano atada detrás y otros con unas zapatillas estupendas para correr, pues la meritocracia no existe porque no llegamos en igualdad de condiciones al comienzo de la carrera. Para eso el corazón del barrio puede y debe ser el colegio, pueden y debe ser las escuelas. Para eso queremos ponerlas en el centro, también simbólico. Una cosa que me gusta de las medidas que han ido tomando en Barcelona durante los últimos años es que, lo hablaba con la concejala allí, es que han visibilizado las escuelas. Tú vas por una calle de Madrid y ves muy rápido donde hay un parking. Ves muy rápido donde hay algunos servicios que tienen una señal específica que rápidamente identificas que ahí hay eso que esa señal anuncia, ¿no? Eso no pasa con los colegios, no pasa con las escuelas. Bueno, pues hasta en una clave de visibilización, de decirle a la ciudad que ese centro que está aquí, en esta plaza o en este parque o en esta calle, es una parte fundamental de la ciudad. Queremos, por tanto, dudaba cuando estaba preparando la intervención, y nos pasa muchas veces, ¿cómo de grande va a sonar la inversión? ¿No? Porque nuestra propuesta, por ejemplo, de ampliación de actividades extraescolares y de hacer gratuitas las actividades extraescolares y los comedores de los colegios son unos 10 millones de euros, una Puerta del Sol reformada, para que nos hagamos una idea, si hablamos solo de las escuelas infantiles, y son 285 millones de euros si ampliamos a los comedores y las actividades extraescolares de los colegios públicos y concertados de Madrid, de un presupuesto de 5.800. Entonces una dice, ¿esto es mucho o poco dinero? Es bastante. ¿Lo decimos? Bueno, pues yo creo que sí. De hecho, creo que tenemos que cambiar esa lógica por la cual decimos que cosas importantes nos van a costar poco dinero. No, nos va a costar dinero. Claro que nos va a costar dinero alimentar bien a nuestros hijos y a nuestras hijas, y claro que nos tiene que costar dinero que la parte extraescolar de una jornada lectiva, que es una parte en la que se aprenden cosas, se disfruta, se juega, se genera comunidad, claro que cuesta dinero, desde luego. ¿Y vamos a invertir dinero en eso? Sí. ¿275 millones de un presupuesto de 5.800? Sí. Y creo que la ampliación no solo de la cartera de servicios, digamos, que se da desde un ayuntamiento, desde un gobierno, sino su presupuesto paralelo, es fundamental también para decir que las cosas que nos importan. Y esta cosa nos importa. Así que sí, nos vamos a gastar bastante más dinero del que se gasta ahora mismo el Ayuntamiento de Madrid en cuidar a los niños y a las niñas. Y eso define bien las prioridades políticas. Eso dice claramente que ahí queremos poner un centro, y ese centro se tiene que pagar bien, además, a las personas que presten esos servicios. Así que sí, queremos gastarnos mucho dinero en comedores gratuitos y actividades extraescolares gratuitas que sean de calidad, que estén en todos los barrios de la ciudad de Madrid, que no segreguen y, por tanto, que permitan o garanticen esa igualdad de oportunidades. Queremos que los colegios sean el centro de nuestros barrios, queremos ampliar las plazas públicas, queremos, desde luego, garantizar las plazas en las escuelas infantiles de la ciudad de Madrid. Queremos reformar esos entornos escolares para que no nos encontremos con que la única política que ha hecho el Gobierno actual en los entornos escolares sea poner vallas en las calles de la ciudad de Madrid. Queremos hacer lo contrario, ganarle espacio al coche, ganarle espacio a la vida, al juego. Y, desde luego, es una política que se puede hacer desde el Ayuntamiento de Madrid. Y queremos también, y con esto voy terminando porque creo que hemos tocado muchos temas y ha quedado bastante clara la parte fundamental de nuestro programa para las familias, queremos también tomar medidas urgentes. Yo creo que tenemos que trabajar siempre en una lógica de paso corto y trabajo en corto, y mirada larga y de solución e incluso adelantamiento a los problemas del futuro. Pero hay algunas decisiones que tenemos que tomar cuanto antes. Tendríamos que haber tomado cuanto antes ya.
Yo le pedí en el Puente de Mayo a Almeida que tomara medidas en la ola de calor que había llegado en el mes de abril a la ciudad de Madrid. Y, como sucede a lo largo de estos últimos años, a comienzos de la semana me llamó alarmista, a mediados de la semana presentó sus propuestas sobre eso que yo había dicho, que no tenía ninguna razón, pero vaya, él presentó sus propuestas y 3 días después, 2 semanas después, un mes después, no hay nada de esas propuestas anunciadas por el alcalde de Madrid. Así que en esa dinámica, digamos, de negar el problema, anunciarlo y luego no hacer nada, también entra la cuestión de las olas de calor y de cómo vivimos en una ciudad en la que marchamos a trabajar por la mañana y vamos a lugares climatizados y frescos, vamos a tomarnos un café y estamos frescos, vamos a un centro comercial y estamos frescos, vamos a una biblioteca y estamos frescos, vamos a un centro cultural y estamos frescos. El único lugar donde no estamos frescos en toda la ciudad de Madrid son los colegios. Y lo hemos asumido como algo normal, hemos asumido como una cuestión normal que todos los adultos hacemos vida en lugares refrigerados de muchas maneras, de maneras distintas, excepto en uno, que es el lugar en el que nuestros hijos e hijas pasan 8 horas al día. Bueno, pues este sinsentido creo que tenemos que acabar con él de forma bastante urgente. Y ahí tenemos que trabajar para todo ese plan de renaturalización de los entornos y de los patios de los colegios. Tenemos que trabajar en medidas de medio plazo, pero también tenemos que trabajar en medidas urgentes. Hay que colocar pérgolas y toldos en los patios y en las ventanas. Hay que refrigerar y climatizar también algunos de los espacios de los centros educativos. Hay que garantizar que nuestros hijos e hijas pasan su jornada, el equivalente a nuestra jornada laboral, en un lugar al menos tan agradable o tan poco desagradable como queremos para nosotros mismos. Y eso, de verdad, que creo que es algo muy transformador, porque le va a dar la vuelta a una parte importante de la vida del 500.000 de personas que en esta ciudad son menores de edad, 500.000 de personas que se merecen que cuidemos sus derechos al confort climático, igual al menos que cuidamos los nuestros propios. Así que es una medida que hay que tomar desde que lleguemos al Gobierno, en Cibeles y en Sol. Otra medida que será fundamental, lo señalaba María, es que empezaremos a trabajar conjuntamente para que los colegios, las escuelas y los institutos dejen de ser una discusión entre administraciones. No pongas este toldo, no puedes ponerlo. ¿Lo vas a poner tú? No, yo tampoco. Genial, pues después de un año de discusión entre una administración y otra, el toldo sigue sin ponerse, el dinero sigue sin gastarse, la sombra sigue sin llegar y el colegio sigue siendo un lugar donde el niño o la niña se achicharra desde mayo hasta que termina el curso escolar. Bueno, pues vamos a acabar con esto de forma bastante inmediata, de forma bastante alegre también. Yo creo que es una de las políticas que tenemos por delante más bonitas que poner en marcha y a la que desde luego nos vamos a dedicar como prioridad absoluta desde que lleguemos a los gobiernos de Cibeles y de Sol. Bueno, pues muchísimas gracias a todas. Se me olvida deciros, yo no iba a moderar este acto, iba a ser Cuca, que ha llevado durante 4 años por bandera a la infancia, que forma parte además de este equipo martillo pilón, que como veis llevamos 4 años insistiendo en esto, de este lobby de familias que creamos dentro de Más Madrid, donde también está Hugo, donde también está Lodia, donde también está Marina, o sea, muchas de las que estáis aquí, donde está Laura, donde está Yara, donde está Yeta. Y como digo, hemos sido pues muy martillo pilón, porque para nosotros esto era una prioridad, pues por lo que decíais, porque es de sentido común. Mi hija el otro día, luego dirán que la leccionamos, pero vamos, iba hablando con un amiguito suyo, porque vio la banderola donde estaba Rita y dice, mira, esa es Rita. Os juro que fue así. Y le dijo que va a hacer más escuelas, a que mola. Dice, y va a quitar coches de las calles y va a poner más señales de stop. Eso de las señales de stop. Mi hija está muy obsesionada, tiene un agente de movilidad dentro del cuerpo y está muy obsesionada con el tráfico. Entonces me hacía gracia y decía, a que mola, más coles, a que sí. Bueno, pues es así, es muy de sentido común, te lo dicen los niños y las niñas, te lo dicen las familias, cualquier tipo de familias, y es evidente que tiene que ser una prioridad. Yo, si os parece, voy a dar turno a preguntas por si alguna tiene alguna duda sobre las propuestas que hemos presentado y luego ya pues podemos hablar un poquito más de manera informal. Así que quien quiera darle alguna preguntita. La verdad es que lo han explicado fenomenal y yo creo que como somos muy martillo pilón no hemos parado de contarlo, pero a lo mejor tenéis alguna duda, sobre todo las entidades a las que hemos invitado, que también os lo hemos contado porque os hemos escuchado primero, pero no sé si queréis que ampliemos alguna cosilla. ¿No? Pues todo clarísimo entonces. Pues muchísimas gracias y nada, seguimos.